Ok. Aquí está seteada. Vamos a tirar una foto. Vamos a ver. Vamos a tirar una foto aquí. Una imagen es preciosa que tiene. Sí. Está muy bien. Está muy bien la cámara. Hola, buenas, mi gente. Bienvenidos a Lowy Tecnología. Aquí tenemos la Canon R6. Sí, así como lo escuchan, después de 2 meses de espera, tenemos la Canon R6 para hacer un unboxing. Así que vamos a abrir juntos este paquete que acaba de llegar en el día de hoy, después de 2 meses de espera. Wow, es mucho. Así que vamos a lo que vinimos, mi gente. Sin más preámbulos, al unboxing. ¿Ok? Vamos aquí a chequear. Wow. Siempre tengan cuidado haciendo los unboxing en la casa. El que no tenga experiencia con los cuchillos, los recomiendo que no lo hagan. Ok, aquí tenemos recibo de garantía. Oh, la la. Ok, vamos a sacar esto. Ok, la basura para allá. Esto es lo importante. Ok, como pueden ver, Canon R6, mi gente. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos trae la famosa Canon R6, de la que tanto se habla hoy en día. Aquí la tenemos en el canal Stream TV con Lowy Technology. Ok, aquí tenemos las garantías, manual de instrucciones, la correíta, muy importante, Canon R6. Poner los manuales por aquí, para eso estoy yo acá. Ok, aquí está cargador de baterías. Viene todo muy protegido, muy bien de Canon. Felicidades. Canon haciendo historia este año. La familia Canon este año, la batería. Dicen que esta batería de este año es más potente que la de los otros años, así que vamos a tener varios minutos más de grabación. Acá tenemos para el lente protector solar, para poner el lente, una fundita, carcasa, como dicen en España, carcasa. Ok, quitamos la segunda tapa, a poner por acá. Y aquí está el cuerpo de la cámara. Y aquí tenemos el lente. Ok, vamos a entrar esto adentro. Recuerden siempre cuando están haciendo un unboxing, también siempre es guardar la caja y ser bien organizados. Yo siempre recomiendo que guarden la caja para la garantía en dado caso. Bueno, esta cámara viene con Wi-Fi, Bluetooth, entrada HDMI, como pueden ver. Esta viene con un lente de 24-105, carga rápida y etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver ahora. Vamos a empezar por el cuerpo de la cámara.
Okay. Siempre cuando estén haciendo sus unboxing, tener un poquito de cuidado, principalmente con el cuerpo de la cámara. Como pueden ver, Canon R6 acá, viéndola, haciendo el unboxing juntos al mismo tiempo. Mírenla acá, tridimensional. Tenemos pantalla abatible, como pueden ver, pantalla abatible. Una Canon muy rígida, muy buena, bien hecha, sellada. Ok, vamos a seguir, vamos a ver el lente. Ya saben, familia Stream TV, estos son uno de los equipos que vienen para nuestro nuevo show que se va a empezar la semana que viene. Un nuevo show que se llama Farándula con Stream TV. Farándula con Stream TV, no se lo pueden perder, tienen que estar atentos en el canal porque viene un nuevo contenido muy chido y épico a la vez. Así que acá tenemos el lente, como pueden ver, 24-105, un lente muy bueno, recomendado, yo se lo recomiendo. Este es el nuevo lente de Canon, como pueden ver. Vamos a ponerlo así acá. Esto es lo bueno que me gusta de esta cámara, que tiene, donde está acá el sensor, tiene un cover para el polvo, muy importante. Eso, 5 puntos Canon Progreso, muy bien. Acá tenemos entrada de micro, muy bueno, de auriculares y también para flash, control remoto acá. Micro, audífonos y flash. Acá tenemos también entrada de HDMI y USB-C. También se puede cargar por acá, pero esto no vino con ese cable de cargar, no vino con ese cable. Este cable hay que comprarlo aparte. Mientras que no hace mucho tiempo compré la R6, pueden ver el video de la Canon R, y la R6 no trae el cable wireless, pero la R que compré hace un tiempo sí trae el cable. Para que vean la diferencia, no le pusieron el cable a esta cámara. Ok, vamos a poner el lente a ver cómo queda. Vamos a ver. Ok, voilà. Ok, miren. Perfecto, muy lindo. Otra cosa que se me ha olvidado decirle, tenemos 2 ranuras de tarjeta. Sí, como pueden ver, 2 ranuras de tarjeta SSD. Muchas personas, le tengo un dato muy importante, creen que la Canon R5 es superior a la R6, pero no es así. Yo siempre he dicho que cada cámara está hecha para un público diferente. Si te gusta tirar fotos, pues tú compras una cámara que tenga muchos megapíxeles. Si te gusta grabar video, pues tú compras una cámara que sea para grabar video. Entonces, si te gusta grabar video y tirar fotos, pues compra una que te haga las 2 funciones. Y esto es lo que tiene la R6, que hace las 2 funciones.
graba video y tira fotos, hace las dos funciones. Eso que dicen que se calienta, que esto, que aquello, todo se calienta, todo el mundo se calienta, se calientan hasta los aviones. Obviamente que el tiempo limitado, que esto, que aquello, eso no es algo que digamos, un factor que digamos muy cosa, porque ya si uno quiere algo para más tiempo, pues ya saben lo que tienen que hacer, comprarse una cámara de video más profesional, como ya dije antes. Entonces vamos a ponerle la pila a ver cómo se ve la cámara, ¿ok? Vamos a ver, le vamos a tirar una foto, vamos a ver la cámara encendida, la pila con su protección aquí. Es una construcción muy bien hecha. Estas cámaras duraron un buen tiempo para hacerla. La Canon R fue como el principio, fue como la prueba, el sample para luego sacar la R5 y la R6, que mucha gente no lo sabe, es un dato muy importante. Entonces, como ellos vieron, la Canon R que sacó su gama de full frame, y tuvo mucho público, la gente le gustó y eso, pues sacaron luego después una más barata que fue la Canon RP, y luego sacaron la R5 y la R6. Así que aquí tenemos la cámara, la vamos a encender, vamos a ver, miren, esto es lo único que la gente demanda mucho, que dicen por qué no pusieron el botón de encendido de este lado para cuando tú enciendas de una vez le dé a grabar. Pero para cada quien, todo nunca es perfecto. Acá estamos aprendiendo, como pueden ver. Luego vamos a tirar unas fotos, a ver cómo salen, y unos videitos, y ustedes deciden si les gusta la cámara, sí o no. La vamos a estar probando por un tiempo, y esto, cómo funciona. Si se calienta, pues a la basura. ¿Ok? Y si a la basura, se lo puedo demostrar. Si esta cámara se calienta como dicen, porque todo es cuestión de software. Todo es cuestión de software. ¿Ok? Aquí está seteada. Vamos a tirar una foto. Vamos a ver. Vamos a tirar una foto aquí. Una imagen preciosa que tiene. Sí. Está muy bien. Está muy bien la cámara. Voy hablando un poco ya para el unboxing, no es que tiene mucha historia. Esto obviamente aquí es para guardarla. Vamos a abrir esto para que vean. Esto es para el lente. Acá, como ven, esto es un regalo de Canon. Muchas personas creen que esto se usa solamente cuando hay sol. Un fotógrafo profesional siempre lo usa. No importa si haya sol o no haya. Esto es muy importante siempre ponerlo al lente. Lo vamos a poner a ver cómo se ve, a ver cómo queda. Vamos a montarle todo. Vamos a montar todo a ver cómo queda. Miren qué belleza. Imagínate tú encantado en las cataratas de Niágara. Chac, chac, chac. Con una R6
o haciéndote un video blog tú mismo acá, porque yo grabando. Está perfecto. Ok, ya tenemos la correíta R6. Esto no, yo mayormente no uso esto. Y aquí tenemos el charger. Estas son las primeras impresiones. Acuérdense, después que ya tengamos un tiempecito más usando la cámara, obviamente le vamos a dejar saber en Lowis Tecnología cómo ha ido funcionando la cámara y esto. Estas son las primeras perspectivas y sí que a mí me han gustado, y al público, no a todo el público, a varias personas de este canal también le gustan la cámara Canon. Sé que a todos no les gustan la cámara Canon, igual que los carros. A otros les gusta el Toyota, a otros les gusta el Corolla, Mercedes, BM, sucesivamente, para los gustos de los colores. Pero la cámara ha sido muy buena. Yo mayormente uso cámaras de DJI, en español DJI, y también uso Sony, por la cual ahora mismo estoy grabando con una Sony, con una A3, que es muy buena, y nada, graba muy bien la Sony. Pero la Sony que salió ahora, la AS3, esa es la Alpha o A. Esa Sony es mayormente para video. Eso es lo malo que tiene esa Sony, que es para video. En fotos no tiene mucha calidad porque tiene solamente, creo que 12 megapíxeles o 10 megapíxeles, algo así. Pero sí, uno puede tirar una foto, pero no va a quedar como con la calidad que uno anda buscando. Entonces, recuerden, cuando ustedes compren una cámara, nunca puede faltar esto, muy importante, porque esto es lo que te la va a proteger. Yo recomiendo esta marca, es muy buena, muy buena, muy buena. Y recomiendo esto también para el lente. Pero ya esto viene con la cámara. Esta cámara ahora mismo, obviamente no la van a encontrar usada porque acaba de salir. Así que poca gente la tienen. Principalmente la tienen las personas que están haciendo pruebas con ella, que Canon se la mandó para prueba. Pero nosotros, obviamente, este canal es un canal independiente, no es un anuncio pagado ni nada. Obviamente nosotros estamos, obviamente, comprando nuestros propios productos y hacemos el unboxing, y estamos empezando ahora con este canal, la cual pueden dejar sus comentarios ahí abajo, cualquier cosa, y luego nos vemos en la próxima con Lowis Tecnología. Y recuerden, siempre cada quien y cada persona tiene sus gustos, que si Canon R5, que si R6, que si Sony Alpha, que si Fujifilm, cada quien tiene sus gustos y hay que respetarlos. A mí me gustan todas, pero sí, esta es una muy buena cámara. Canon tenía mucho que no tiraba algo así, en verdad, es la verdad. Tenía mucho tiempo que no tiraba algo así, y vamos a ver luego, en 1 o 2 semanas la vamos a estar probando y eso, y ahí luego voy a hacer otro video para dejarles saber cómo funciona la cámara. Así que ya saben, nos vemos con un video nuevo, Lowis Tecnología, en Stream TV Family. Así, mi gente, pasen muy buenas noches.